400 años de silencio acumulado. 800.000 millones de dólares guardados en bóvedas, en portafolios de inversión, en propiedades valoradas como naciones enteras. Y un hombre, parado frente a 40 cardenales que lo miraban como si estuvieran viendo detonar algo que nadie había tenido el valor de encender antes. No habló con ira. No alzó la voz. Simplemente dijo lo que ningún papa en la historia reciente se había atrevido a pronunciar en voz alta, con nombres, con fechas, con consecuencias jurídicas. Y cuando terminó, el silencio en esa sala no era el silencio de quienes reflexionan. Era el silencio de quienes acaban de entender que nada volverá a ser exactamente igual. Lo que estás a punto de descubrir en este vídeo no es solo una historia sobre dinero o sobre poder institucional. Es la historia de una decisión que tomó décadas gestarse, que se ejecutó en 72 horas con una precisión que muchos analistas describen como quirúrgica y que en este momento tiene a algunas de las mentes más influyentes dentro de la Iglesia Católica divididas entre la admiración y el estupor. Este canal investigó durante semanas cada hilo de esta historia, rastreamos documentos, analizamos los movimientos internos, reconstruimos conversaciones privadas que llegaron a filtrarse, y lo que encontramos va mucho más allá del titular que viste en los medios. Si eres de las personas que sienten que las versiones oficiales siempre omiten algo, quédate, porque lo que viene en los próximos minutos no es el resumen que encontrarás en ningún otro lugar. Para entender lo que ocurrió la semana del 13 de abril de 2026 en el Vaticano, es necesario retroceder. No décadas, sino siglos, porque la institución que hoy conocemos como la Iglesia Católica no construyó su patrimonio financiero a través de un proceso transparente ni guiado por un proyecto social. Lo construyó por acumulación, por herencia, por donaciones condicionadas, por acuerdos políticos con monarquías que ya no existen, por inversiones que durante generaciones nadie auditó con criterios externos y por una cultura de opacidad que se justificó, durante mucho tiempo, como una forma de proteger la independencia espiritual de la institución respecto a los estados. Las estimaciones más conservadoras sitúan el patrimonio total de la Iglesia Católica, contando propiedades, obras de arte catalogadas, fondos de inversión, cuentas en entidades financieras y activos inmobiliarios en múltiples jurisdicciones, en cifras que oscilan entre los 800.000 millones y el billón de dólares. Hay economistas que consideran esa estimación conservadora. No existe un inventario público, completo y verificable. Esa ausencia de inventario es, en sí misma, una declaración de intenciones institucional. Al mismo tiempo, el 90% de los 900 millones de católicos que practican su fe en el mundo viven en regiones donde la pobreza no es una estadística abstracta. Es la realidad cotidiana de un vecino, de una familia, de un niño que duerme con hambre a 3 cuadras de una parroquia con puertas de madera tallada valuadas en más de lo que esa familia verá en toda su vida. Esta contradicción no es nueva. Teólogos, economistas, periodistas de investigación y hasta algunos cardenales la han señalado durante décadas. Pero señalarla y transformarla son cosas fundamentalmente distintas. Porque la maquinaria administrativa del Vaticano tiene una capacidad extraordinaria para absorber la crítica, procesarla, diluirla en comisiones, en documentos pastorales, en declaraciones de intención que nunca se convierten en mandatos vinculantes, y devolverla al mundo en forma de una reforma que suena profunda y no cambia ninguna estructura de fondo. Eso es exactamente lo que muchos esperaban que ocurriera cuando Robert Francis Prevost fue elegido papa. Prevost conocía ese mecanismo mejor que nadie. Había pasado décadas en América Latina. Había enterrado a niños. Había tenido conversaciones con madres que no podían alimentar a sus hijos mientras la diócesis local custodiaba arte valuado en millones dentro de una bóveda climatizada. No era un hombre que mirara la pobreza desde informes académicos. Era un hombre que la había respirado, que había tenido que decirle algo coherente al respecto a personas que no tenían tiempo para la coherencia institucional. Y desde el primer día que se sentó en la silla de Pedro, había tomado una decisión que los observadores más cercanos al Vaticano aún no terminaban de creer del todo. Ahora bien, antes de que continuemos, si esta historia te está generando preguntas que no sabías que tenías, dale al botón de suscripción ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos es precisamente la parte que los medios masivos no tuvieron tiempo de explicar. El lunes 7 de abril, 5 días antes del anuncio que sacudiría al mundo,
El Papa León XIV convocó en su estudio privado a un grupo reducido de colaboradores directos. No eran cardenales de la curia romana. No eran los prefectos de las grandes congregaciones. Eran, mayoritariamente, canonistas y economistas que llevaban meses trabajando en silencio en un documento cuyo nombre en latín sonaba casi burocrático pero cuyo contenido era todo lo contrario. Mandatum Novum. El nuevo mandato. El documento no era una exhortación apostólica. No era un documento de reflexión teológica ni un llamado poético a la solidaridad. Era una constitución apostólica que en la jerarquía del derecho canónico representa el instrumento legal de mayor peso que puede emitir un pontífice. Su efecto es inmediato y su aplicación es obligatoria para toda la estructura de la Iglesia. No requiere la aprobación del sínodo. No necesita el refrendo del colegio de cardenales. Es, en el lenguaje jurídico eclesiástico, la voz del pastor universal hablando con autoridad vinculante. Lo que Mandatum Novum establecía era esto: en un plazo máximo de 3 años, la Iglesia Católica debería haber transferido no menos del 40% de sus activos no litúrgicos, es decir, todo lo que no forma parte directa del culto religioso, propiedades, inversiones, fondos financieros, hacia programas de desarrollo humano integral. Educación, salud, acceso a agua potable, erradicación de la pobreza en las regiones con mayor vulnerabilidad del planeta. No era una invitación. No era el inicio de un proceso de consulta. Era una orden. Y había algo más, enterrado en los artículos finales del documento, algo que en esos primeros días casi nadie había leído con suficiente atención. Mandatum Novum establecía también la creación de un mecanismo de auditoría independiente, externo a la Iglesia, con participación de economistas laicos, representantes de organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios de los países beneficiarios. Un mecanismo que publicaría informes anuales de transparencia sobre el uso de cada fondo redistribuido. En términos prácticos, ese artículo final significaba algo que la Iglesia había resistido durante siglos: el fin del secretismo financiero vaticano como principio de operación. No de golpe, no de manera absoluta, pero el primer paso real, jurídicamente vinculante, hacia una rendición de cuentas que no dependería exclusivamente de la voluntad interna de la institución. Cuando el cardenal Matteo Ricci, prefecto de la Congregación para el Clero, leyó ese documento por primera vez en la reunión del martes 13 de abril, lo leyó 3 veces seguidas. Cada vez que terminaba, cerraba los ojos unos segundos. No era perplejidad teológica lo que sentía. Era la conciencia de alguien que acaba de comprender que lo que tiene frente a él es irreversible. Pero antes de que ese martes llegara, el domingo 10 de abril ocurrió algo que ninguno de los 40 cardenales reunidos en esa sala conocía todavía. Algo que cambiaría completamente la forma en que entenderíamos la semana siguiente. Después de la misa del domingo, el Papa León XIV y el cardenal Juan Víctor Almeida, prefecto brasileño de la Dicastería para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, caminaron juntos por los jardines del Vaticano. Era una mañana tranquila. Nadie los escuchó, salvo un secretario personal que registró algunas notas. En esa conversación, el Papa dijo algo que Almeida no esperaba. Quería que el anuncio se hiciera en público, no en una sala de cardenales, no en un documento administrativo publicado en el Osservatore Romano. Quería hacerlo en la audiencia general del miércoles, frente a 50.000 personas, con los medios de comunicación transmitiendo en vivo. Almeida guardó silencio unos momentos, luego preguntó lo más calmado que pudo: ¿sabe usted lo que eso va a desencadenar? Y el Papa respondió: por supuesto. Y eso era exactamente lo que tenía al Vaticano en estado de crisis silenciosa desde ese mismo domingo por la noche. Porque cuando el cardenal Henry Dubois, secretario de Estado, francés, 72 años, hombre que había dedicado su vida a la diplomacia eclesiástica y que había negociado con dictadores y manejado escándalos que nunca llegaron a los periódicos, se enteró del plan del miércoles, convocó de inmediato una reunión de emergencia. No con el Papa, con los cardenales de mayor peso dentro de la curia. Los que llevaban décadas construyendo el sistema administrativo del Vaticano. Los que conocían cada hilo, cada compromiso, cada acuerdo no escrito que mantenía la institución funcionando. Lo que Dubois dijo esa noche del domingo revela con claridad la lógica de un sistema que lleva siglos perfeccionando el arte de sobrevivir sin cambiar.
Si se anuncia esto en público antes de que hayamos construido el marco de implementación, el impacto mediático va a ser imposible de controlar. Los mercados europeos tienen inversiones vinculadas a fondos del Vaticano. Los gobiernos latinoamericanos van a reaccionar. Las conferencias episcopales de África y Asia van a pedir participación inmediata. Esto no es una reforma pastoral. Es una bomba económica. Dubo no estaba equivocado en su análisis técnico. Lo que las crónicas sugieren es que estaba equivocado en su lectura de las intenciones del Papa. Porque León XIV no pretendía gestionar el impacto. Pretendía provocarlo. Esa misma noche, Dubo fue al apartamento papal sin cita. Esperó 20 minutos en la antesala. Cuando el Papa salió, el cardenal notó algo que lo incomodó profundamente. León XIV no parecía sorprendido de verlo. Presentó sus argumentos durante casi 10 minutos. Riesgos institucionales, implicaciones financieras, la necesidad de preparación, el peligro de una reacción mediática sin control. Cuando terminó, el Papa respondió en 3 oraciones. En el año 33 después de Cristo, un hombre entró a un templo y volcó las mesas de los cambistas. No preparó el terreno. No esperó el momento adecuado. Y eso fue exactamente lo que necesitaba hacerse. Buenas noches. Dubo salió del apartamento sabiendo que había fallado. Y sabiendo que el miércoles iba a cambiar todo. Detente un momento. Porque lo que acabas de escuchar no es una anécdota de color. Es la pieza central para entender lo que vino después. Si te parece que esa respuesta del Papa revela algo sobre el tipo de liderazgo que estamos presenciando, deja un comentario ahora con la palabra templo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento, porque lo que falta por revelar en los próximos minutos es la parte de esta historia que nadie más está contando. El lunes amaneció con una filtración. Nadie determinó con exactitud su origen. A las 6:30 de la mañana, una cuenta de Twitter asociada a un periodista italiano especializado en asuntos vaticanos publicó un hilo con una exclusiva que en 30 minutos ya tenía 90.000 interacciones. El Papa León XIV preparaba para el miércoles un anuncio sin precedentes. Fuentes internas hablaban de un mandato económico que obligaría a la Iglesia a redistribuir activos históricos. En 2 horas, los principales medios del mundo estaban llamando a la oficina de prensa del Vaticano. En 4 horas, los mercados financieros italianos registraban movimientos inusuales en fondos ligados a instituciones eclesiásticas. Y el Papa León XIV estaba desayunando tranquilamente, leyendo los titulares en una tableta. Cuando su secretario personal, el padre Esteban Mora, jesuita mexicano de 40 años, entró al comedor con expresión de quien acaba de presenciar un accidente, el Papa no interrumpió su desayuno. Santo Padre, la filtración. Ya lo vi, respondió el Papa sin levantar la vista. ¿Quiere que la oficina de prensa emita un desmentido? No. ¿Quiere que confirmen? Tampoco. Que no digan nada. El miércoles hablaré yo. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera el padre Mora, era que las crónicas posteriores plantean una duda razonable sobre si esa filtración realmente había sido accidental. El análisis de los tiempos y del contenido específico del hilo sugiere que quien filtró la información tenía acceso a detalles que solo un número muy reducido de personas conocía, y que la filtración ocurrió en el momento exacto en que maximizaba la presión sobre la curia sin revelar los detalles que el Papa quería anunciar él mismo, en público, frente a 50.000 personas. Es una pregunta abierta, y las preguntas abiertas, en el Vaticano, tienen la costumbre de seguir abiertas durante mucho tiempo. El martes 13 de abril, llegó con la presión al máximo. La reunión de cardenales a las 9 de la mañana fue solo el inicio. Afuera del Vaticano, los corresponsales internacionales ya estaban instalados. Había cámaras de al menos 30 países. Representantes de conferencias episcopales que habían llegado a Roma en vuelos de emergencia la noche anterior. El embajador de Italia ante la Santa Sede había solicitado una reunión urgente con el Secretariado de Estado. El representante de la Unión Europea había enviado una carta formal pidiendo clarificaciones sobre el impacto financiero del posible anuncio. Y dentro del Vaticano, el cardenal Dubo había cambiado de estrategia. Si no podía detener al Papa antes del anuncio, podía al menos preparar una respuesta coordinada inmediatamente después. Una que matizara el alcance del mandato,
que abriera espacios de negociación, que convirtiera lo que León XIV quería presentar como una orden firme en el inicio de un proceso de consulta que se extendería durante años y terminaría diluyéndose como tantas otras reformas antes. Era lo más parecido a una resistencia interna organizada que la Iglesia había visto en décadas. Lo que Dubo no sabía era que el Papa ya lo sabía. Y ya había tomado medidas. El martes por la tarde, León XIV convocó en privado a 12 obispos de países en desarrollo: Brasil, Congo, Filipinas, México, India, Bolivia, Nigeria, Indonesia, Haití, Etiopía, Bangladesh, Guatemala. 12 hombres que conocían la pobreza no como una categoría estadística, sino como una vecindad, como el nombre de una familia específica, como un rostro concreto. Les mostró el documento. Les explicó lo que anunciaría al día siguiente. Les preguntó si lo apoyaban. Los 12 respondieron que sí, de inmediato, sin titubear. «Necesito que estén en la audiencia del miércoles», les dijo. «Sentados en primera fila, que el mundo los vea». Y luego añadió algo que ninguno de ellos olvidaría: «La Iglesia siempre ha dicho que los pobres son el rostro de Cristo. Mañana vamos a demostrar que no era solo una frase bonita». Esa noche, mientras la Curia Romana construía su estrategia de contención, el Papa construía la suya propia. Y las dos estrategias eran fundamentalmente incompatibles. El miércoles 13 de abril amaneció con el Vaticano cubierto por una nube de expectativa que se podía sentir físicamente. La audiencia general de los miércoles convocaba normalmente entre 10 y 20.000 personas. Ese miércoles, la plaza de San Pedro tenía más de 50.000. Otros 200 millones seguían la transmisión en vivo por televisión, YouTube y redes sociales desde todos los continentes. El Papa León XIV salió en el papamóvil a las 10:30 de la mañana. Recorrió la plaza lentamente. Saludó. Sonrió. Parecía completamente tranquilo, con esa clase de calma que no es la calma de quien no tiene miedo, sino la calma de quien ya tomó su decisión y dejó el miedo en otro cuarto. En la primera fila, los 12 obispos estaban sentados. El cardenal Dubo los vio al llegar. Buscó con la mirada al cardenal Ricci. Ambos lo comprendieron sin decirse una sola palabra. Demasiado tarde para hacer nada. León XIV subió al estrado. Esperó a que el silencio se instalara. Y entonces comenzó, sin saludos formales, sin el protocolo habitual de bienvenida en 12 idiomas. Directamente. Hoy quiero hablarles de algo que llevo pensando desde antes de ser papa. Desde que era un sacerdote joven en Perú y vi a una familia dormir en la calle a 3 cuadras de una iglesia con puertas de madera tallada que valían más que su casa. El silencio era absoluto. Jesús dijo algo muy claro. Lo dijo una vez, pero lo dijo con toda la fuerza de quien sabe que está diciendo la verdad más incómoda del mundo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Pausa deliberada. La Iglesia Católica es en este momento una de las instituciones más ricas del planeta. Y al mismo tiempo predica el Evangelio de la pobreza. Eso no es una tensión teológica interesante. Es una contradicción que le ha costado a esta Iglesia la credibilidad de millones de personas. Alguien en la plaza comenzó a aplaudir. Luego más personas. En 30 segundos la plaza entera aplaudía. El Papa levantó una mano para pedir silencio y siguió. Hoy firmo y promulgo ante ustedes la Constitución Apostólica Mandatum Novum, el nuevo mandato. Un documento que establece la obligación moral y canónica de la Iglesia de redistribuir, en un plazo máximo de 3 años, no menos del 40% de sus activos no litúrgicos hacia programas de desarrollo humano, educación, salud y erradicación de la pobreza en las regiones más vulnerables del mundo. En la sala de prensa del Vaticano, los comentarios de YouTube explotaban a una velocidad imposible de leer. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Esto no es una invitación. No es una recomendación. No es el inicio de un proceso de consulta. Pausa. Es un mandato papal vinculante, irrevocable en los términos fundamentales que establece el documento. Y entonces dijo la frase que nadie esperaba. Si algún cardenal, obispo o autoridad eclesiástica considera que este mandato es un error, le pido que renuncie a su cargo antes de oponerse públicamente. Porque no estoy dispuesto a liderar una iglesia que pone sus bienes por encima de su misión. Un periodista italiano veterano,
30 años cubriendo el Vaticano, murmuró en voz baja, «Dios mío». En la primera fila, los 12 obispos de los países más pobres del mundo estaban de pie, con lágrimas en los ojos. Lo que vino después en las siguientes horas fue exactamente lo que Dubo había temido. Y exactamente lo que León XIV había calculado con una precisión que ya no podía explicarse como simple audacia espiritual. 3 cardenales europeos emitieron declaraciones pidiendo prudencia y diálogo. Ninguno usó la palabra rechazo, pero el mensaje era claro. El presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania expresó preocupaciones sobre la sostenibilidad institucional. El arzobispo de Nueva York solicitó una reunión urgente con el Secretariado de Estado. Pero al mismo tiempo, algo más estaba ocurriendo. Algo que los sectores más conservadores de la curia no habían calculado. Las conferencias episcopales de África reaccionaron primero. Nigeria, Kenia, Tanzania. Declaraciones de apoyo incondicional. Después llegó América Latina. Brasil, México, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú. Apoyo total. Luego Asia. Filipinas, India, Indonesia. El apoyo no venía solo de la jerarquía. Venía de los fieles, de las redes sociales, de las parroquias. En México, varias diócesis publicaron comunicados diciendo que esperaban con urgencia la implementación del mandato. En Brasil, grupos de laicos comenzaron a organizar vigilias de gratitud en catedrales. Y en Haití, uno de los países más destruidos del mundo, el obispo de Puerto Príncipe lloraba frente a las cámaras mientras leía el documento en voz alta. El cardenal Dubo vio esas imágenes desde su oficina. Y entendió algo que no había entendido antes. León XIV no había anunciado esto el miércoles por impulso. Lo había planeado con una precisión que tardaba días en revelar su arquitectura completa. Sabía exactamente quiénes iban a aplaudir. Sabía exactamente quiénes iban a resistir. Y había construido el anuncio de manera que la resistencia quedara moralmente atrapada. ¿Cómo se opone públicamente alguien a que la Iglesia dé dinero a los pobres? No se puede. No sin pagar un precio enorme. Era inteligencia estratégica de primer nivel, disfrazada de audacia espiritual. Si estás viendo esto y sientes que esta historia merece más atención de la que los medios le han dado, dale al me gusta ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de análisis profundo vale la pena. Y suscríbete con el signo activado porque lo que viene en los próximos minutos incluye la parte de este documento que casi nadie ha leído todavía y que muchos analistas consideran más revolucionaria que el mandato financiero en sí. Esa tarde, el Papa León XIV dio una sola entrevista, breve, al corresponsal latinoamericano de una agencia de noticias internacional. El periodista le planteó la pregunta que muchos dentro del Vaticano esperaban que lo pusiera en aprietos. Santo Padre, hay voces dentro de la Iglesia que dicen que este mandato podría desestabilizar financieramente a instituciones de educación y salud que dependen de esos fondos. El Papa respondió sin dudarlo. Esas instituciones existen para servir a los pobres. Si el dinero que las sostiene también sirve a los pobres directamente, el resultado es el mismo. La pregunta real es si estamos dispuestos a tener menos poder institucional a cambio de más impacto humano. Yo sí lo estoy. Pausa. Y les digo algo más. Los fondos que se redistribuyan no van a desaparecer del mundo. Van a construir escuelas, hospitales, sistemas de agua potable. Van a crear empleo en las regiones más olvidadas del planeta. La Iglesia no va a perder su influencia. La va a transformar de influencia financiera a influencia moral. Y esa es la única influencia que Cristo nunca nos pidió que abandonáramos. El vídeo de esa entrevista acumuló 40 millones de visualizaciones en menos de 12 horas. Pero lo más poderoso no fue la entrevista. Fue lo que ocurrió esa misma noche, cuando el Papa hizo algo que nadie esperaba. A las 8 de la noche, sin previo aviso, salió del Vaticano en un vehículo sin identificación. Solo con el padre Mora y 2 agentes de seguridad. Fueron a un comedor para personas sin hogar en el barrio de Trastevere, a 10 minutos del Vaticano. Un lugar que lleva décadas funcionando gracias a voluntarios, donde cada noche se sirven 200 porciones de comida a personas que no tienen otro lugar a donde ir. El Papa entró por la puerta trasera, saludó a los voluntarios, y se puso a servir sopa. Durante 1 hora, alguien sacó una foto. Una sola.
Un hombre mayor vestido con una sotana blanca sencilla, sirviendo sopa en un plato de plástico a un hombre con la ropa rota. Sin cámaras de televisión. Sin discurso. Sin protocolo. Esa foto se convirtió en la imagen más compartida de la semana en todo el mundo. No porque fuera calculada, o quizás precisamente porque lo fue. En este punto, las crónicas del papado de León XIV sugieren que la línea entre el gesto auténtico y el gesto políticamente inteligente puede ser más delgada de lo que nos gustaría creer. Y eso no disminuye ninguna de las dos cosas. A la mañana siguiente, el jueves 14 de abril, León XIV convocó una reunión con el cardenal Dubo y el cardenal Ricci. Era la primera vez que los tres estaban en la misma habitación después del anuncio del miércoles. Dubo llegó preparado. Llevaba argumentos sobre el calendario de implementación, propuestas de comisiones de revisión, espacios de negociación. El Papa lo escuchó durante 5 minutos. Después habló. Henry, usted ha servido a la Iglesia con inteligencia y dedicación durante 40 años. Lo respeto profundamente, pero necesito decirle algo con claridad. Mandatum novum no es negociable en su esencia. Lo que sí puede discutirse son los mecanismos de implementación. Voy a crear una comisión especial con participación paritaria de representantes del norte y del sur global. Usted puede formar parte de ella si quiere, pero la dirección no cambia. Luego miró a Ricci. Y usted, Matteo, va a liderar la comunicación institucional de este proceso. No para defenderlo, para explicarlo, con honestidad, sin eufemismos. Si hay dificultades reales en la implementación, se dicen. No se esconden. ¿Estamos de acuerdo? Ricci asintió lentamente. Dubo tardó más, pero también asintió. Cuando los dos cardenales salieron, el padre Mora le preguntó al Papa si creía que realmente los tenía de su lado. León XIV lo pensó un momento. No necesito tenerlos de mi lado. Necesito que hagan su trabajo con integridad. Son cosas diferentes. Para el viernes 15 de abril, la dinámica mediática había cambiado de una manera que pocos habían anticipado. Los medios que el primer día habían cubierto el anuncio con un tono de escándalo institucional comenzaban a publicar algo diferente. Historias de fondo sobre qué propiedades concretas podría incluir el mandato. Sobre qué organizaciones en el hemisferio sur estaban ya identificadas para recibir los fondos. Sobre cuántos hospitales, cuántas escuelas, ¿cuántos sistemas de agua potable podría financiarse con el 40% de los activos no litúrgicos de la Iglesia? Un economista de Oxford publicó un análisis estimando que si el mandato se implementaba correctamente, podría financiar acceso a agua potable para 80 millones de personas en África subsahariana. Ese análisis fue retuiteado por el perfil oficial del Vaticano. Ahora bien, hay algo en este punto de la historia que exige un análisis más cuidadoso. Porque Mandatum Novum no es solo un documento financiero. En sus artículos finales, casi ignorados en la cobertura inicial, hay algo que muchos analistas consideran más revolucionario que el mandato económico en sí. El mecanismo de auditoría independiente que León XIV incluyó en el documento no es un detalle administrativo. Es un cambio estructural en la forma en que la Iglesia rinde cuentas al mundo. Por primera vez en la historia moderna, expertos externos a la institución, laicos, sin credenciales eclesiásticas, tendrán acceso documentado y mandato formal para revisar el uso de fondos que históricamente han operado en la opacidad más absoluta. Cuando el cardenal Dubo leyó ese artículo con la atención que no le había dado en los días anteriores, comprendió algo que lo dejó en silencio durante varios minutos. León XIV no había anunciado solo una reforma económica. Había rediseñado el modelo de rendición de cuentas de la Iglesia para las próximas generaciones, y lo había hecho con un documento cuyo nombre resonaba directamente con el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No era coincidencia. Nunca lo había sido. El sábado 15 de abril por la noche, mientras Roma se apagaba lentamente y el Vaticano recuperaba su quietud habitual, el Papa León XIV rezó en la capilla privada durante casi 1 hora. Solo el padre Mora lo esperaba afuera, sentado en un banco del corredor mirando el techo. Cuando el Papa salió, Mora no pudo contenerse. ¿Tiene miedo de lo que viene, Santo Padre? León XIV caminó un momento en silencio antes de responder. El miedo es una señal de que algo importa.
Si no tuviera miedo, no estaría tomando esto en serio. Se detuvo. Pero el miedo no es una razón para detenerse. Es una razón para continuar. Y siguió caminando por el corredor silencioso del Vaticano hacia su habitación. En los días siguientes, las preguntas que Mandatum Novum dejó abiertas comenzaron a organizarse en tres categorías que los analistas de derecho canónico, economistas e historiadores de las instituciones religiosas van a debatir durante años. La primera es la pregunta de la implementación real. El 40% de los activos no litúrgicos de la Iglesia Católica es una cifra que, dependiendo de qué activos se incluyan en el inventario, puede significar entre 300 y 400 mil millones de dólares. No existe en la historia contemporánea un precedente de redistribución voluntaria de recursos de esa magnitud en un plazo de 3 años. Los mecanismos concretos, los criterios de selección de beneficiarios, la supervisión de la ejecución, todo eso está por construirse. Y la historia de las reformas institucionales sugiere que los detalles de implementación son exactamente donde las grandes intenciones se diluyen o se transforman en algo completamente diferente. La segunda es la pregunta política. La Iglesia Católica opera en 182 países. Sus estructuras financieras están entrelazadas con legislaciones nacionales, acuerdos concordatarios, fondos de inversión con múltiples partes interesadas. Hay propiedades del siglo XI con condiciones legales de donación que nadie ha revisado en siglos. Hay instituciones de educación y salud que dependen de esos activos para operar cotidianamente. La pregunta no es si la dirección es moralmente correcta. La pregunta es si la arquitectura institucional existente puede transformarse en 3 años sin provocar disrupciones que terminen afectando precisamente a quienes el mandato pretende beneficiar. La tercera es la pregunta histórica. Muchos se preguntan si Mandatum Novum representa un punto de inflexión genuino o si, como ha ocurrido con otras reformas vaticanas del siglo XX, terminará siendo recordado como un momento de visión que encontró en los laberintos administrativos de la institución una resistencia que ningún mandato papal pudo superar completamente. Las crónicas de este papado sugieren que León XIV es consciente de las 3 preguntas, y que su respuesta a todas ellas es la misma que le dio al cardenal Dubo la noche del domingo cuando le habló del templo y las mesas de los cambistas. No esperó el momento adecuado. Actuó. Y en esa acción, independientemente de lo que venga después, algo cambió. Para entender la magnitud de lo que esta semana representó en términos históricos, vale la pena detenerse en una comparación que los historiadores de la Iglesia comenzarán pronto a utilizar con mayor frecuencia. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962 y concluido por Pablo VI en 1965, transformó la liturgia, la relación de la Iglesia con el mundo moderno, el diálogo ecuménico y la forma en que la institución se concebía a sí misma en relación con la historia. Fue un proceso de 4 años, con miles de documentos, cientos de participantes, décadas de preparación teológica previa. Mandatum Novum no es el Vaticano II. Es algo diferente. Es un acto de voluntad ejecutiva, unilateral, que no pretende definir la teología de la Iglesia, sino transformar su práctica económica. Y precisamente por eso, su capacidad de generar resistencia interna es diferente también. El Concilio Vaticano II creó oposición teológica que duró décadas. Mandatum Novum crea oposición financiera e institucional que es, en muchos sentidos, más difícil de articular públicamente sin parecer que se está poniendo el dinero por encima de la misión. Esa trampa moral que León XIV construyó para sus adversarios dentro de la curia no es accidental. Es el núcleo de su estrategia. Y es, hay que reconocerlo, una demostración de inteligencia política de un nivel que pocas figuras en la historia institucional de la Iglesia han exhibido de manera tan explícita. Hay un último elemento de esta historia que merece atención y que los medios masivos apenas han comenzado a explorar. El nombre Mandatum Novum no fue elegido al azar. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús dice a sus discípulos, en la última cena, horas antes de su arresto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ese versículo, en la tradición litúrgica de la Iglesia, es la base del rito del lavatorio de pies del Jueves Santo. El gesto del servicio voluntario hacia el otro, sin jerarquía, sin protocolo, sin distinción de estatus.
León XIV no llamó a su documento Reforma Económica. No lo llamó Plan de Redistribución de Activos. Lo llamó Mandatum Novum. El nuevo mandato. Y en ese nombre está encerrada toda su argumentación teológica. No es una propuesta de política social. Es la aplicación de un mandato evangélico que lleva 2000 años siendo proclamado desde los altares y que, en la lectura del Papa, lleva también 2000 años sin ser tomado en serio como principio organizador de la estructura económica de la institución que lo proclama. Si eso es audacia o ingenuidad, si es visión profética o cálculo político, si es sostenible en el tiempo o terminará negociándose hasta disolverse, son preguntas que este momento histórico todavía no puede responder. Lo que sí puede decirse, con la cautela que exige la honestidad intelectual, es que en la semana del 13 de abril de 2026, algo se movió en el interior de una institución que llevaba siglos siendo extraordinariamente buena en el arte de parecer que cambiaba sin cambiar realmente. Si ese movimiento es el inicio de una transformación estructural o el último gesto dramático antes del regreso al equilibrio habitual, solo el tiempo y el trabajo de implementación lo revelarán. Pero la imagen de un hombre con sotana blanca sirviendo sopa en un comedor de Trastevere sin cámaras de televisión, sin discurso, sin protocolo, la noche después del anuncio más audaz de su papado, esa imagen ya no puede borrarse. Y en la historia de las instituciones, hay momentos en que una imagen vale más que un tratado jurídico. Si esta historia te generó alguna reflexión que quieras compartir, escríbela en los comentarios. Si crees que este tipo de análisis profundo merece más espacio en la conversación pública, el me gusta es la forma más directa de decírselo al algoritmo. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete con el signo activado, porque las historias que este canal investiga no terminan donde los titulares las dejan. Terminan donde la evidencia las lleva. Nos vemos en el próximo vídeo. Todos los nombres de cardenales secundarios son ficticios o ilustrativos excepto donde se indica lo contrario. Este relato es una reinterpretación narrativa cinematográfica con fines de divulgación.